En este capítulo aprenderás a identificar a los formularios como aquellos objetos de acceso que nos van a facilitar el registro de la información. Crear formularios utilizando el asistente. Optimizar el tamaño y distribución de los campos dentro del formulario. Dar un aspecto más visual a los formularios. Comencemos. Los formularios son los objetos de acceso que nos permiten la introducción de datos de una manera más amigable e intuitiva. A través de los formularios introduciremos los datos, igual que si lo hiciéramos directamente en las tablas. Con la ventaja de hacerlo en un entorno más visual, usando menos tiempo, y minimizando errores. En definitiva seremos más productivos. En este capítulo crearemos los distintos formularios para nuestra base de datos, los cuales estarán basados en las tablas de clientes, comerciales, proveedores, artículos y familias. Dejaremos para el siguiente capítulo, el formulario que registrará los pedidos de nuestros clientes. Creación del formulario clientes. Para su creación utilizaremos el asistente para formularios, que nos facilitará el trabajo. Comencemos. Abrimos nuestra base de datos. Desde el menú Crear llamamos al asistente para formularios. Seleccionamos la tabla Clientes. Añadimos todos los campos disponibles a la zona de campos seleccionados. Hacemos clic en Siguiente. Ahora indicamos la distribución de los datos dentro del formulario. La mejor opción en este caso, dado el número de campos a mostrar, es el de justificado. Hacemos clic en Siguiente. Finalizamos el asistente indicando el nombre al formulario. Marcamos también la opción de abrir el formulario para poder ver o introducir información. Como puedes observar, el asistente no es perfecto y desde el punto de vista visual ha dejado mucho espacio para campos donde la información no lo necesita. Por ejemplo, mira el campo provincia o el del código postal del cliente. En definitiva, tenemos que realizar ajustes en el tamaño de los campos. Para lo cual ponemos el formulario en vista diseño, haciendo botón derecho sobre el formulario mismo. Observemos elementos que forman parte del formulario como son la etiqueta, que no es más que el título del campo, y que nos sirve de referencia, para saber en qué campo nos encontramos introduciendo información. Como ves, el asistente les pone el mismo nombre que el campo. El cuadro de texto, elemento donde el usuario realmente introduce los datos tal y como si lo hiciera directamente en las tablas. Vamos a seleccionar todas las etiquetas de los cuadros de texto y le vamos a dar un formato diferente para que queden mejor identificadas. Hacemos doble clic en cualquiera de los tiradores naranjas y observa cómo se autoajustan todas a la vez. Cambiamos también los nombres de las etiquetas, para que el usuario identifique mejor la información. Hacemos primero un clic para seleccionarla y luego otro para poder insertar dentro de ella el cursor y modificar así su nombre. Nos ponemos en vista formulario para ver cómo va quedando las modificaciones realizadas. Seguimos optimizando el espacio de nuestro formulario. Para ello vamos seleccionando los cuadros de texto junto con sus etiquetas, y los voy reubicando. Como ves, me voy ayudando con los cursores. Observa cómo al seleccionar un elemento, aparecen distintos tipos de tiradores a su alrededor. Los tiradores de color naranja, que permiten ajustar el tamaño. El tirador de color gris, que nos permite mover el objeto. Poco a poco vamos consiguiendo un aspecto más visual, que proporcionará al usuario una experiencia más agradable en el manejo de la información. Como ves, podemos seleccionar varios elementos a la vez y ajustar su tamaño al más largo, corto, alto o ancho. Con un alineado perfecto de etiquetas y cuadros de texto conseguiremos un aspecto más organizado del formulario. Para ello recurriremos una vez más al botón derecho. En este caso observa cómo, estando desalineados las etiquetas y cuadros de texto, conseguimos que queden perfectamente alineados a la izquierda. Observa que existen más opciones que deberás usar cuando te convengan. Cuando situamos el cursor en la zona de la regla y hacemos clic, este cambia a forma de flecha negra, permitiéndonos realizar una selección más precisa de un conjunto de elementos.
Renombramos y ajustamos la etiqueta del encabezado. Vigilamos en vista formulario cómo van quedando los cambios. Observa el selector de registros, que no nos hace ningún papel ya que nuestro formulario es justificado, por lo que lo ocultaremos. Volvemos a la vista diseño. Activamos la hoja de propiedades del formulario, haciendo doble clic sobre la esquina superior izquierda del formulario. En la ficha formato desde la propiedad selectores de registro, le indicamos no, para que este quede oculto. Desde la ficha otras, indicamos en la propiedad emergente, sí, para que veamos nuestro formulario en modo ventana. Seguimos observando posibles mejoras. Volvemos a la vista diseño. Insertamos ahora un rectángulo que delimite las áreas del formulario, tanto para las zonas del encabezado como del detalle. Nos ponemos en vista formulario para ver los cambios, y seguimos observando cosas a mejorar. Aunque pudimos hacerlo cuando le dimos formato a las etiquetas, vamos a volver a seleccionarlas pero para quitarles el borde, es decir que sea transparente. Nos situamos en vista formulario para ver los cambios. Finalmente, para no cansar la vista de los usuarios es preferible hacer uso de fondos algo más oscuros, que el blanco. Volvemos a la vista diseño. Hacemos clic botón derecho sobre el mismo y selecciona un fondo gris. Volvemos a la vista formulario para ver el aspecto final, que como vemos ha mejorado notablemente. Este sí que será nuestro formulario final. Cerramos el formulario y guardamos los cambios. Para el resto de formularios seguiremos el mismo procedimiento. Creemos ahora el formulario para la tabla comerciales. Desde el menú Crear llamamos al asistente para formularios. Seleccionamos la tabla comerciales. Añadimos todos los campos disponibles, a la zona de campos seleccionados. Elegimos la distribución de los datos del formulario como justificado. Finalizamos el asistente, definiendo el nombre, marcamos también la opción de modificar el diseño del formulario. Ahora realizamos los ajustes de tamaño y formato de las etiquetas y cuadros de texto. Incorporamos los rectángulos tanto en la zona del encabezado, como del detalle del formulario. Cambiamos el color del fondo del formulario a gris.
Desde la ficha formato, en la propiedad selectores de registro, le indicamos no, para que queden ocultos. Desde la ficha otras, le indicamos en la propiedad emergente, sí, para que el formulario se nos muestre en modo ventana. Cerramos el formulario. Y guardamos los cambios. Ahora creamos el formulario para la tabla artículos. Desde el menú crear llamamos al asistente para formularios. Seleccionamos la tabla artículos. Añadimos todos los campos disponibles, a la zona de campos seleccionados. Elegimos la distribución de los datos del formulario como justificado. Finalizamos el asistente, definiendo el nombre, marcamos también la opción de modificar el diseño del formulario. Realizamos ahora los ajustes de tamaño y formato de las etiquetas y cuadros de texto. Incorporamos los rectángulos tanto en la zona del encabezado, como del detalle del formulario. Cambiamos el color del fondo del formulario a gris. Desde la ficha formato, en la propiedad selectores de registro, le indicamos no, para que queden ocultos. Desde la ficha otras, le indicamos en la propiedad emergente, sí, para que el formulario se nos muestre en modo ventana. Cerramos el formulario. Y guardamos los cambios. Ahora creamos el formulario para la tabla proveedores. Como seguimos el mismo procedimiento ya visto, ponemos la cámara a modo rápido. Cerramos el formulario. Y guardamos los cambios. Por último creamos el formulario para la tabla familias, donde seguiremos los mismos pasos. Seleccionamos la tabla correspondiente familias. Añadimos todos los campos disponibles, a la zona de campos seleccionados. Pero en este caso elegimos la distribución de los datos del formulario como tabular, que es ideal para formularios basados en tablas con pocos campos. Marcamos la opción de modificar el diseño del formulario. Definimos el nombre y finalizamos el asistente. Realizamos los ajustes en el formato de las etiquetas. Activamos las propiedades del formulario, y en la ficha formato, en la propiedad selectores de registro, dejamos la opción por defecto sí, para que se muestren visibles, ya que para este tipo de formularios sí me interesa que se muestren. Desde la ficha otras le indicamos en la propiedad emergente sí. Ajustamos un poco los bordes de la ventana del formulario. Cerramos el formulario. Y guardamos los cambios. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente capítulo.